Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con la matemática. Todos los estudiantes y los facilitadores sean bienvenidos a esta lección nuevamente. En lecciones anteriores hemos trabajado la descomposición factorial. Has trabajado con la diferencia de cuadrados, con el factor común y la descomposición factorial de trinomios. Vamos a comenzar nuestra lección haciendo un recuento precisamente de todos estos elementos que te he mencionado y que nos van a servir de base para nuestra lección de hoy. Comenzaremos entonces con el factor común. Si tienes una expresión, por ejemplo, A2 más AB, te das cuenta que A se repite en ambos elementos de la expresión y podemos obtenerlo como factor común. A que multiplica a A más B y es una descomposición factorial por factor común. La expresión A2 más AB ha sido descompuesta factorialmente con A que multiplica a A más B. Un ejemplo. 6m al cuadrado por n menos 9mn al cuadrado más 3n. Esta expresión es algo más complicada que la anterior, pero también puedes extraer factor común. Vamos a continuar buscando cuál es el término que se repite. El término que se repite es 3m. Observa que 3 es divisor de 6, divisor de 9 y divisor de 3. Y observa que m es divisor de m al cuadrado n, de m, n al cuadrado y divisor también de m. Por lo tanto, 3m es el factor común. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir dividiendo cada uno de estos elementos por el factor común. Dividiendo, entonces, vamos a obtener en el primer término, por supuesto, 2mn y, por supuesto, colocaríamos en el lugar donde nos queda el lugar de 6m a la 2 por n. También menos 9mn sobre 3m. Cuando simplificamos, obtenemos como respuesta menos 3n al cuadrado. Observa el signo menos, que no puedes obviarlo. Este resultado también lo colocamos en el lugar adecuado. Y por último, 3m sobre m, cuyo resultado es 1. También colocarlo en el lugar adecuado. Debes tener en cuenta los signos. La diferencia de cuadrados, otra forma para descomponer. En este caso, cuando tienes la diferencia de dos cuadrados, obtienes un binomio que ambos elementos están elevados al cuadrado. Veamos la siguiente lámina. Observa que a más b por a menos b, el resultado, tú lo conoces, a al cuadrado menos b al cuadrado. Si quisieras descomponer factorialmente a al cuadrado menos b al cuadrado, evidentemente la respuesta es a más b por a menos b. Vamos a ver un ejemplo. X más 3 por x menos 3. El resultado, si multiplicas, es x al cuadrado menos 9. Evidentemente, si quieres descomponer factorialmente x al cuadrado menos 9, la respuesta es x más 3 por x menos 3.
Ahora observa, el producto de los binomios que tienes en la pantalla, evidentemente, no es igual que el anterior. Y cuando multiplicas, obtendrás entonces un trinomio. La descomposición de trinomios, recuerda que tiene características especiales. Observa, si quisieras descomponer el trinomio x2 más 5x más 6, debes encontrar el binomio x más 3 por x más 2. Multiplicando, como vemos, hemos llegado del producto de dos binomios al trinomio. Pero si quisiéramos descomponer, que sería en el sentido contrario, tendríamos que encontrar estos números 3 y 2. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, pues ya tú lo conoces. Recordemos entonces que este trinomio es un trinomio de la forma x2 más px más q, que para descomponer debes encontrar dos números que sumados te den p y que multiplicados obtengas q. Observa cómo el producto 2 por 3 te da 6 y la adición 2 más 3 te da 5. Has encontrado entonces x más 3 por x más 2. Debes darte cuenta además que nuestro trinomio tiene grado 2 y el producto de los binomios son binomios de grado 1. Otro ejemplo que te puedes encontrar es x2 más 2x menos 15. Observa que el término independiente menos 15 tiene un signo negativo. Por lo tanto, uno de los dos factores para encontrar es negativo. Debes encontrar dos números que multiplicados obtengas como resultado menos 15 y que adicionados te dé 2. Encontramos, por ejemplo, 3 por 5. El módulo de 3 por 5 es 15, pero uno de los dos debe ser negativo. ¿Cuál? Bueno, pues observa, en este caso, P es 2, por lo tanto es positivo. El de mayor módulo debe ser positivo. Significa que el resultado de ese producto debe ser x más 5 por x menos 3. Este trinomio entonces, x2 más px más q, que descompone como el producto de dos binomios de orden 1, debemos encontrar dos números a por b o a y b, para los cuales el producto nos debe dar q y la adición nos debe dar p. Bueno, el trinomio x2 más px más q ya has visto, recordado cómo descomponerlo. Pero, ¿y si tiene un número delante x2? Por ejemplo, el trinomio mx2 más px más q. La siguiente lámina te recuerda. Observa que m en este caso es diferente de 1. Vamos a ver, por ejemplo, 2x más 3 que multiplica a 7x menos 5. ¿Cuál es el resultado si multiplicamos estos dos binomios? Bueno, pues el resultado es 14x2 más 11x menos 15. Si quisiéramos entonces descomponer en factores 14x2 más 11x menos 15, ¿qué debemos hacer? Pues la lámina te lo indica. Debemos encontrar dos factores que obtengamos 14x al cuadrado. Por ejemplo, 2x y 7x. 2 por 7, 14 y x por x, x al cuadrado. 15. Bueno, pues podemos descomponerlo en 3 por menos 5, porque recuerda que en este caso tienes menos 15. Recordemos que debemos multiplicar cruzado.
Observa, 7x por 3, 21x, y 2x por menos 5, menos 10x. Cuando adicionas, uno positivo, el otro negativo, el resultado que obtenemos es precisamente 11x. Entonces, ¿cómo encontrar esa descomposición? Observa, 2x más 3 y 7x menos 5, que ya el resultado lo tienes desde que comenzamos a multiplicar. Has recordado cómo trabajar el producto de dos binomios y cómo, dado el trinomio, descomponerlo en factores. Ahora, te puedes encontrar un caso especial. Ese caso especial puede ser trinomio cuadrado perfecto, para el cual puedes emplear este mismo procedimiento o también puedes proceder de una manera especial. Bueno, como ves, tienes en la lámina un binomio al cuadrado y otro binomio al cuadrado. Si quisieras descomponerlo, o sea, si quisieras efectuar el producto, recuerda que el resultado es cuadrado del primero más o menos, según el signo, el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Estás trabajando con un trinomio cuadrado perfecto. En el otro caso, la respuesta es 4x al cuadrado más 20x más 25. Si quisiéramos descomponer estos trinomios hacia el binomio al cuadrado, ¿cómo debemos proceder? Pues de la misma forma que te hemos recordado, o también de la manera especial, encontrando las raíces de los términos cuadráticos. En este caso, observa, de x2 la raíz es x y de 9 la raíz es 3. El duplo del primero por el segundo debe dar 6x. ¿Y el signo? ¿De dónde sacamos el signo? Pues observa que es el mismo que tiene el binomio. También, en el segundo caso, ocurre exactamente lo mismo. Hallarás la raíz de 4x2 y hallarás la raíz de 25. El duplo del primero por el segundo te dará el término del medio, o sea, el término lineal, y el signo, por supuesto, es el mismo que te has encontrado en el binomio al cuadrado. Observa que es muy sencillo aplicar este método o, de modo general, el que ya has visto para los trinomios mx2 más px más q. Te preguntas, ¿siempre podremos aplicar cada uno de estos procedimientos cuando tengamos una expresión algebraica y queramos descomponerla en factores? Bueno, la siguiente lámina te hace una propuesta interesante. ¿Cómo podrías descomponer en factores
x elevado al cubo menos x al cuadrado menos 10x menos 8. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Pues te propongo que lo copies, que es precisamente el tema de la clase de hoy. Trabajaremos en nuestra clase de hoy cómo descomponer en factores expresiones algebraicas de este tipo. Lección número 19. Regla de Ruffini. Con esta regla podrás ver cómo descomponer en factores una expresión algebraica como la que acabas de copiar en tu cuaderno. Para trabajar con la regla de Ruffini, debes saber que debemos utilizar la división de polinomios. Y la regla de Ruffini nos da un método muy sencillo para dividirlo. Entonces, te propongo ver cómo dividir el polinomio que acabas de copiar en tu cuaderno por un binomio, por ejemplo, x menos 4. La siguiente lámina nos lo indica. Como te he indicado, vamos a dividir este polinomio por el binomio x menos 4. ¿Cómo operamos? En la siguiente lámina te damos el método. Bueno, para dividir este polinomio x al cubo menos x2 menos 10x menos 8 por x menos 4, lo primero que debes hacer es darte cuenta que en este polinomio existen coeficientes. Por ejemplo, la variable elevada al cubo tiene coeficiente 1. La variable elevada al cuadrado tiene coeficiente menos 1. El otro coeficiente, menos 10. Y por último, menos 8. Tenemos que dividir por x menos 4. Observa que este binomio, que es un binomio que tiene un término independiente, el término independiente es menos 4. Bueno, pues para ello vamos a construir una tabla donde vamos a colocar exactamente estos coeficientes. Y en esta misma posición vas a colocar el término independiente del binomio. Observa, coeficiente 1, coeficiente menos 1, coeficiente menos 10 y coeficiente menos 8. Todos colocados en ese orden, pero quiero que notes que el orden del polinomio es correcto. X a la 3, X a la 2, X a la 1 y menos 8, que recuerda que es el lugar de X a la 0. El coeficiente para X a la 0 es menos 8. ¿Y dónde colocamos el término independiente del binomio? Pues 4. Observa dónde lo hemos colocado, pero fíjate que hemos colocado el opuesto de menos 4. ¿Quién es el opuesto de menos 4? 4. Bueno, ¿a qué se debe esto? Existe un teorema que nos plantea que un polinomio es divisible por un binomio x menos a, si cuando dividimos no nos queda resto. Observa entonces que el signo menos es del binomio, pero no para el término independiente. Vamos a ver cómo proceder con esta tabla para poder encontrar este polinomio,
su producto de un binomio por otro polinomio que tiene un grado menor. Observa, hemos bajado el 1, el primer coeficiente. Multiplicamos ahora 1 por 4 o 4 por 1 y ese resultado lo colocamos debajo de menos 1. Repito, bajamos el 1 en la tabla. 1 por 4 es 4 y lo colocamos en el siguiente lugar, o sea, debajo del próximo coeficiente. Ahora operamos. Menos 1 más 4 es 3. Menos 1 más 4 es 3. O sea, realizamos la operación algebraica que ahí aparece. Menos 1 más 4 es 3. Y ahora volvemos a operar nuevamente como lo has hecho en el caso anterior. 3 por 4, 12, y lo colocas en el siguiente lugar. ¿Dónde? Debajo del próximo coeficiente. Nuevamente vuelves a operar algebraicamente. Menos 10 más 12 es 2. Y 2 por 4, nuevamente, el producto 2 por 4 es 8. ¿Dónde lo colocarlo? Debajo de menos 8, que es el último coeficiente. El resultado, menos 8 más 8, es 0. Este resultado nos está indicando que el resto es 0 y que podemos descomponer este polinomio x al cubo menos x al cuadrado menos 10x menos 8 en el producto del binomio x menos 4 por un polinomio de un grado menor que x3 menos x2 menos 10x menos 8. Pero, ¿quiénes serán esos coeficientes? Pues, los números que hemos obtenido al final de nuestra tabla. 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. Por lo tanto, el coeficiente del término cuadrático es 1. X al cuadrado. El coeficiente del término lineal es 3. Colocamos más 3x. Y el coeficiente del término con x elevado a la 0, o sea, el término independiente, es 2. Nuestro trinomio x2 más 3x más 2, si lo multiplicamos por x menos 4, volvemos a obtener x al cubo menos x2 menos 10x menos 8. Les propongo que lo realicen con su facilitador. Ahora, fíjate que x al cuadrado más 3x más 2 es un trinomio que también tiene descomposición. Observa, por las vías que te recordamos al inicio de nuestra clase. Es un trinomio x2 más px más q. Encontraríamos dos números que multiplicados nos den 2 y que sumados nos den 3. Estos números son 2 y 1. X más 2 por x menos 1. Significa entonces que este polinomio x al cubo menos x2 menos 10x menos 8 es divisible por el binomio x menos 4, pero también por el binomio x más 2 y también por el binomio x más 1.
este procedimiento que te permitirá dividir polinomios? Pues vamos a utilizarlo en la regla de Ruffini, que por supuesto esta regla utiliza la división de polinomios para encontrar la descomposición factorial de polinomios en general. Antes de ver un ejemplo, te propongo tomar la siguiente nota. Un polinomio P en X cualquiera es divisible por un binomio de la forma X menos A. Si y solo si se puede expresar como el producto de X menos A por otro polinomio. Observa, P en X igual X menos A por Q en X, que es otro polinomio. ¿Por qué te hacemos tomar esta nota? Puesto que te darás cuenta que no hay resto. La división es exacta. P en X es igual a X menos A por Q en X. Has podido notar, en el caso del ejemplo que te pusimos anteriormente y para el resto de los que harás, que Q en X va a tener un grado menor que P en X. Bueno, y ahora pensarás, mi profesora me ha propuesto un binomio para el cual pude dividir el polinomio, pero ¿y cómo yo puedo encontrar ese binomio? Pues muy sencillo, la siguiente nota te dará la explicación. Para que un polinomio P en X sea divisible por un binomio de la forma X menos A, es necesario que A sea un divisor del término independiente. ¿De quién? Por supuesto, del polinomio P en X. Para aplicar todo esto que hemos aprendido, te propongo ver un primer ejercicio donde integraremos todos los elementos. Factoriza. X al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6. Significa entonces que factorizar este polinomio es encontrar un binomio de la forma x menos a, del cual podamos dividir el polinomio por este binomio. Pero ¿de dónde buscamos a? Pues a debe encontrarse entre los divisores de menos 6. ¿Quiénes son los divisores de menos 6? Pues todos aquellos números en los cuales podamos efectuar una división con resto 0. Por ejemplo, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 y menos 6.
Observa, menos 6 dividido por 1, menos 6. Menos 6 dividido por menos 1 es 6. Y así puedes efectuar con el resto de los números. En todos los casos, el resto es 0. Pero, ¿cuál de ellos es el que nos va a servir para obtener el binomio x menos a? Pues probaremos. Ese número que nos sirve para el binomio x menos a es un 0 de este polinomio. Es un número que anula el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6. Probaremos entonces evaluando el polinomio para. Vamos a probar, por ejemplo, para 1, evaluando el polinomio para 1, que es el primer valor que nos encontramos en la lista que hemos hecho de los divisores de menos 6. Tomaremos entonces, donde quiera que se encuentra x, sustituimos por 1, 1 al cubo, más 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1, menos 6. Vamos entonces a calcular. 1 al cubo es 1, más 2 por 1 al cuadrado es 2, menos 5 por 1 es 5, menos 6. Fíjate que el resultado es 1 más 2, 3. 3 menos 5 es menos 2 y menos 2 menos 6 es menos 8. Es diferente de 0. Por lo tanto, el número que nos sirve para encontrar este binomio no puede ser 1. El binomio x menos 1 no es el que estamos buscando. Vamos a probar entonces para otro cualquiera de los divisores de 6. Así pudieras ir directamente a menos 6, a menos 3, a menos 2 o a 2. O pudieras probar de manera continua con los que tienes en la pizarra. Pero puedes probar indistintamente con cualquiera. Yo probaré con 2. 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 menos 6. Vamos entonces a operar. 2 a la 3 es 8. 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 8. Menos 5 por 2 es 10. Menos 6. 8 más 8 es 16. Y menos 10 menos 6 es menos 16. El resultado es 0. Hemos encontrado el valor que nos sirve para encontrar el binomio. Nuestro binomio es x menos 2. Ahora, debo hacerte notar lo siguiente. Observa, nuestro polinomio va a ser divisible por el binomio x menos 2. Pero ¿quién es a? A es 2. Fíjate que el polinomio es del tipo x menos a. A es 2. Si a hubiera sido un número menos 1, menos 3, menos 2 o menos 6 negativo, el polinomio nos hubiera quedado divisible por x más 2 o por x más 3 o por x más 6, porque este signo menos con este signo menos nos hubiera dado menos por menos más. Como el número que a nosotros nos sirvió para encontrar el binomio es el 2, el binomio tiene la forma x menos 2. Entonces, el procedimiento ahora comienza tal y como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior y que lo vamos a ver en la siguiente presentación.
El polinomio, el que ya conoces, x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6. Los divisores del término independiente, más 1 y menos 1, más 2 y menos 2, más 3 y menos 3, más 6 y menos 6. ¿Quiénes son los coeficientes de las variables? 1, 2, menos 5 y menos 6. Te hago notar que el polinomio está ordenado correctamente. Formaremos entonces la tabla y tomaremos el número que ya dijimos que nos va a servir para el binomio x menos a. En este caso, a es 2. Y comenzaremos el procedimiento. Bajamos el 1, 1 por 2 es 2, lo colocamos debajo del siguiente término coeficiente y el resultado de la suma algebraica es 4. 4 por 2 es 8. 8 lo colocamos debajo del siguiente coeficiente, obtenemos como resultado 3. 2 por 3, 6, y lo colocamos debajo del siguiente coeficiente, cuyo resultado en la suma algebraica es 0. Podemos decir entonces que el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6 descompone como el producto del binomio x menos 2 por otro polinomio que tiene un grado inferior a x3 más 2x2 menos 5x menos 6 y cuyos coeficientes se encuentran en los números finales de la tabla. El término cuadrático tendrá entonces coeficiente 1, el término lineal coeficiente 4 y el término independiente coeficiente 3. Ahora, fíjate que el polinomio que ha sido descompuesto en el producto de un binomio por un trinomio, ahora debes analizar si ese trinomio también tiene descomposición factorial. Es un trinomio del tipo x2 más px más q y debes encontrar entonces dos números que multiplicados te den 3 y que sumados den 4. Efectivamente, seguramente ya los encontraste. Entonces te queda que el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6 es, con su descomposición, x menos 2 por x más 1 por x más 3. ¿Qué significa esto? Que podías haber encontrado entonces para el binomio x menos a cualquiera de estos números, 2, menos 1 y menos 3. Observa, 2, menos 1 y menos 3, porque el binomio tiene la forma x menos a. ¿Por qué? Porque nuestro polinomio es divisible por cada uno de estos binomios. Ya tienes en pantalla un segundo ejercicio, pero debes notar que en este ejercicio el término lineal no aparece. A al cubo menos 3a al cuadrado no tienes término lineal y sí aparece el término independiente.
Para trabajar factorizando este polinomio, debes tener en cuenta en la tabla el lugar del término lineal. ¿Y con quién podemos rellenarlo? Pues sencillamente con 0. Como ves, 1, menos 3, 0 y 4. Ahora, para poder encontrar el número del binomio por el cual vas a dividir el polinomio, pues tendrás que buscarlo entre los divisores del término independiente. ¿Quiénes son los divisores de 4? Más 1, menos 1, más 2, menos 2, 4 y menos 4. Podríamos comenzar a buscar cuál de ellos anula el polinomio. Ya yo en el ejercicio te propongo uno, el 2. Y comenzarás entonces a trabajar con la tabla tal y como lo has hecho en los casos anteriores. Bajamos el 1, 2 por 1 es 2. Realizamos la operación algebraica menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Lo colocamos debajo del 0. 0 menos 2 es menos 2. Y 2 por menos 2 es menos 4. Por supuesto, hemos encontrado ya que nuestro polinomio es a a la 3 menos 3a2 más 4, pues descomponiéndolo factorialmente como a menos 2 por un trinomio de la forma a2 menos a menos 2. ¿Por qué? Porque los coeficientes son 1, menos 1 y menos 2. Bueno, espero que te haya gustado el trabajo con la regla de Ruffini y sin tiempo para más, nos vemos en una próxima lección.